El mensaje de esta mañana lo he titulado La verdadera enseñanza bíblica. Así que si usted está tomando apunte, es un buen momento para que usted lo haga y no se desconcentre también de la enseñanza en esta mañana. La verdadera enseñanza bíblica. Y para iniciar, permíteme leer este artículo que me llamó mucho la atención. Y Dios siempre está usando a las mujeres, hombres, para de alguna u otra manera edificar, ayudar al desarrollo o crecimiento de la iglesia. Betty Gómez, directora de Iniciativa de Alcance de Joven Verdadera, escribió en un artículo lo siguiente: los falsos maestros negarán al Cristo de la Biblia. Sus falsas enseñanzas querrán presentar a un Jesús diferente al de la palabra de Dios. Uno que no es Dios 100%, que no tiene el poder para salvar. Ese Cristo que aparece más un coach o un maestro de motivacional que necesita del buen desempeño de sus seguidores para llevarlos al cielo. Ellos los muestran como un amigo cool y relajado que te apoya en tus momentos difíciles y que siempre te da la victoria. Este no es el Dios 3 veces santo de la Escritura. Las falsas enseñanzas te llevarán a blasfemar la verdad. Quienes sigan estas falsas enseñanzas terminarán blasfemando el nombre de Dios al no vivir conforme la palabra de Dios. Al meditar en este artículo, la pregunta que sigue es: ¿cómo es la verdadera enseñanza bíblica? Y esa no es la única pregunta. ¿Cómo se distingue la verdadera enseñanza bíblica de la que no es? Y hay otra pregunta: ¿cómo se sabe si la enseñanza es verdaderamente bíblica? Vamos a la Biblia y ella nos dice cómo se sabe si es o no es bíblica. Vamos a ir a Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Y dice la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios.
el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. En este pasaje vemos qué distingue entonces una verdadera enseñanza de una que no es. Aquí está. A la luz de este pasaje vamos a ver dos aspectos de la verdadera enseñanza bíblica. En primer lugar, la verdadera enseñanza bíblica hace una correcta confesión de Cristo. Este es el primer aspecto de una enseñanza verdadera. Note lo que dice allá el versículo 1 y al 3. Ya leído. Analice lo que está diciendo cada uno de esos versículos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús Cristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí está, amados hermanos. Entonces, a la luz de este pasaje he dicho que vamos a ver dos aspectos de la verdadera enseñanza bíblica. Y estamos diciendo, en primer lugar, la verdadera enseñanza bíblica hace una correcta confesión de Cristo. Note usted allí el tono del anciano. Ahí está, ya los años han pasado. Muchos años han pasado. Fíjese usted cómo se dirige a la iglesia, cómo se dirige a los hermanos, hijitos. ¿Qué manera de dirigirse a los santos? En estos textos entonces el anciano Juan le hace una doble advertencia a la iglesia y hace una doble recomendación. La doble advertencia sobre la enseñanza de una correcta confesión de Cristo se da, por un lado, por el judaísmo que creía que toda profecía venía de Dios, venía del Espíritu de Dios. Y esto no era ajeno a la iglesia. La iglesia podía fácilmente caer en esto y creer esto. Esto hacía que entonces los profetas fácilmente penetraran a la iglesia con una confesión incorrecta de Cristo en su enseñanza y llevar a la iglesia a errores, llevar a los miembros a errores. Y por otro lado, esta advertencia se da por el gnosticismo que abundaba en el contexto de la iglesia. Ellos enseñaban que Cristo había sido adoptado por la divinidad durante el bautismo, pero también enseñaban que había sido abandonado en la crucifixión, en la cruz. De esta manera, entonces, el gnosticismo negaba la plena divinidad de Jesucristo y negaba la plena humanidad de Jesucristo. Y esto estaba llevando a la iglesia, a muchos miembros, a que hicieran una confesión incorrecta de Cristo. La confesión que se estaba dando en la iglesia, la confesión que se estaba incrustando en la iglesia de Cristo, no era la correcta, era incorrecta. La confesión de los gnósticos de Cristo era incorrecta. La confesión de los gnósticos de Cristo era falsa. La confesión correcta de Cristo es
la confesión correcta de Cristo es que Cristo era totalmente Dios y Cristo es totalmente humano. La confesión gnóstica, entonces, negaba esto. Negaba, entonces, la doctrina de la deidad y la doctrina de la encarnación de Cristo. Ellos realmente cometían lo que llamamos una herejía mayúscula. De ahí que alguien dijo en cierta ocasión, cuando pruebes el primer bocado, cuando pruebes el primer bocado de carne de un porro y descubres que está contaminado, no es necesario que comas más del resto para saber si está dañado. Y esto es interesante, mis amados hermanos. Toda verdadera enseñanza bíblica hace una correcta confesión de la deidad y la humanidad de Jesucristo. Y Juan nos está diciendo allí en el texto. Toda verdadera enseñanza bíblica hace una correcta confesión de la doctrina de la deidad y la doctrina de la humanidad de Cristo. Y si alguien no hace una correcta confesión de esta doctrina, entonces, amados hermanos, nosotros no podemos seguir escuchando al que enseña tal cosa. No podemos seguirlo escuchando. ¿Por qué esta doctrina es importante? ¿Por qué la doctrina de la deidad de Jesucristo es importante? ¿Por qué la doctrina de la humanidad de Jesucristo es importante? Bien, la doctrina de la deidad de Jesucristo es importante porque muestra realmente lo mucho que Dios amó al pecador. Muestra que lo amó tanto que vino a salvarlo. La doctrina de la humanidad o encarnación de Cristo es importante porque muestra que Dios se identificó con el humano. Claramente muestra que Dios se hizo como parte de su plan, se hizo como uno de nosotros. La salvación depende de la venida de Jesucristo. De ahí depende la salvación. Cristo es el sumo sacerdote que se compadece de la debilidad de su pueblo escogido. Se compadece de la debilidad de su pueblo santo. No confesar estas doctrinas es no confesar correctamente a Jesucristo. Ahora, además de esta advertencia que el anciano Juan le hace a la iglesia, le hace a los creyentes, también dije que él hace una doble recomendación a la iglesia después de dar la doble advertencia. Y esta doble recomendación se da primero para acabar con la idea de una confesión judía o de esa confesión judía que toda profecía que se diera viene del Espíritu de Dios. Acabar con esa idea que toda profecía es verdadera porque el Espíritu Santo la ha dado. No es así. No es así. En los falsos profetas actuaba un poder engañoso, actuaba un poder que no era de Dios. Estos profetas decían tener dones. Estos profetas decían tener revelaciones, nuevas revelaciones. Pero realmente sus revelaciones no es como ellos decían, que eran revelaciones divinas. No, estos abundaban por todos lados. Y sus profecías
no eran verdaderas. ¿Por qué no eran verdaderas sus profecías? Porque no estaban fundamentadas en la enseñanza apostólica. Y no eran verdaderas porque su confesión de Cristo era incorrecta. Ellos no confesaban a Cristo verdaderamente en su enseñanza. Por otro lado, esta recomendación también se da para probar si la enseñanza de los profetas, de los pastores, de los maestros eran o no correctas. Contenían o no una confesión correcta de Jesucristo. La iglesia debía acatar estas recomendaciones. Toda enseñanza verdadera hace una correcta confesión de Cristo. Tiene que hacer una correcta confesión de Cristo. La enseñanza que se decía que venía de Dios, que era revelación divina, pues no tenía una confesión correcta de Jesucristo. Por lo tanto, tal enseñanza era incorrecta. Tal enseñanza era demoníaca y no podía ser aceptada. El apóstol Juan, con estas dos advertencias y estas dos recomendaciones, crea una división entre los que vienen de Dios y los que no vienen de Dios. Aquí el anciano, en su experiencia pastoral, en su experiencia apostólica, él lo que está haciendo es creando una división. De esta manera se sabe quiénes sí son de Dios y quiénes no son de Dios. Satanás habla por medio de los que son de los que no son de Dios. Pero los verdaderos profetas, los verdaderos pastores hablan por medio de la palabra. Y solo Dios habla por medio de ellos. Entonces aquí hay una diferencia. Satanás habla por medio de los que son suyos y ellos van engañando, y Dios solo habla por medio de los que son suyos, y estos son los que había que escuchar. Para Juan, solo hay dos espíritus: el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y es interesante, amados hermanos, aquí en el texto, cómo el apóstol Juan hace hincapié en la obra del Espíritu Santo en medio de la enseñanza bíblica. Esto es claridad, en que es el Espíritu Santo que está guiando a la iglesia. El Espíritu Santo está guiando a los pastores, a los maestros, para que ellos puedan enseñar la verdad de Dios, puedan decir correctamente la verdad de Dios, puedan tener una enseñanza de una confesión correcta de Jesucristo. Spurgeon dijo en cierto momento: un simplón cree cada palabra que oye, pero los ojos de los sabios están en su cabeza. Así que examina lo que ve y oye y no acepta ciegamente lo que se le diga. Y yo estoy de acuerdo con él. Yo estoy de acuerdo con esta afirmación de Spurgeon. Mis amados, escuchen lo que voy a decir. Mantenga un sano escepticismo de toda enseñanza que escuche. Parece extraño que el pastor le diga a usted desde aquí esto, pero yo tengo que decírselo. Mantenga un sano escepticismo de toda enseñanza que escuche.
venga del que venga. No sea usted una persona de una mente muy abierta. Siempre pregúntese, ¿cuál es la enseñanza de Cristo en su mensaje? El individuo está predicando, la persona estaba enseñando, y él dice que va en nombre del Señor y está predicando. Entonces, pregúntese, ¿cuál es el mensaje de Cristo allí? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el lugar que le da ese mensaje a Cristo? Esa es otra pregunta. Otra pregunta es, ¿enseña a Jesucristo enseña el individuo que Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre? El mundo está lleno de profetas, de pastores y de maestros. Y muchos de ellos son falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes. Por lo general, la enseñanza de los falsos profetas, de los falsos maestros, no hacen una correcta confesión de Cristo. Por lo general, las profecías, o todas las profecías predictivas que dan los maestros, los profetas falsos de hoy, no tienen una correcta confesión de Cristo. Todas son erradas. Y nosotros sabemos que son erradas y tenemos que considerar ello y darle el lugar que tiene que tener. Y el lugar que tiene que tener es que son falsas y por lo tanto no pueden ser recibidas. Nosotros vemos cómo en el siglo I estaban unos libros deuterocanónicos muy buenos, con muy buenas enseñanzas, pero ¿cómo lo tomó la iglesia? ¿Cómo lo tomó el liderazgo de ese momento? Dijo, estas enseñanzas no son inspiradas. Por lo tanto, no se les dará nunca el lugar de los libros inspirados. Y es sorprendente el día de hoy que además de la palabra que es inspirada, se levantan unos profetas diciendo que están recibiendo revelación de Dios y muchos creyentes crean que de verdad esas revelaciones vienen de Dios. No. Cualquier profeta que se levante para profetizar, y si lo que está profetizando, lo que está hablando, no es una predicación de la palabra, sino que él está profetizando nuevas revelaciones que está recibiendo, tal revelación es falsa. Aquel profeta está profetizando de su corazón. Aquel profeta está adivinando. Dios no le está revelando nada. Él no está recibiendo ninguna revelación. Es un mentiroso y está engañando. Y por lo tanto, no se le puede decir amén. La revelación de Dios, toda ya está. Aquí está. Aquí está. Ahí está. De ninguna manera
De ninguna manera la iglesia puede aceptar unas profecías que no venga de las Escrituras, es decir, las que ya están reveladas. Por eso nosotros no oramos, Señor, danos una nueva revelación. Normalmente estos profetas falsos, ellos le están pidiendo al Señor nuevas revelaciones. Y están enseñando a la iglesia que hay nuevas revelaciones. Y que piden al Señor para que les dé nuevas revelaciones. No, nunca habrá nuevas revelaciones. Las revelaciones están todas de comienzo a fin. De comienzo a fin. Por lo tanto, amados hermanos, toda enseñanza que no viene de este libro, toda enseñanza que no es la revelación escrita, es contraria a la revelación de Dios, no tiene fundamento de Cristo y tal palabra no debe ser recibida. Siempre que escuche una revelación, siempre que escuche una enseñanza, compárela con la palabra de Dios. Y mira lo que esa persona cree y está diciendo de Cristo. Imagínate esta revelación. Mujer del vestido azul. ¿Hay alguien aquí de vestido azul? El Señor me está revelando ahora mismo que usted va a tener un marido. Y dice la señora de vestido azul, pues yo tengo mi esposo. ¿Usted cree que el Señor se va a ocupar de esa revelación? Mujer, varón de camisa blanca. ¿Hay alguien aquí de camisa blanca? El Señor está revelando que usted va a tener un nuevo carro y usted va a ir a Israel. ¿Usted cree que se debe considerar esa revelación como una revelación de Dios? No. No. Eso no es lo que enseña la palabra. El Señor no se ocupa. ¿Cómo es que alguien dice amén si el Señor le está revelando al profeta de Dios eso? El Señor está revelando que usted va a tener tal vez 5 casas. Sí, amén. ¿Usted sabe de dónde viene esa profecía? Esas profecías vienen del corazón ambicioso de ese falso profeta. Él es ambicioso y está llevando a la iglesia, está llevando al miembro que sea lo mismo, ambicioso. Y entonces la siguiente semana vienen los otros hermanos diciendo, oh, yo voy a estar, ahí está el profeta de Dios revelando, yo voy a mirar qué me dice. Y todos vienen escuchando qué buenas noticias les da el Señor a ellos. ¿No es eso el humanismo en pasta en la iglesia? ¿Se encarga el Señor de profetizar humanismo? No. No. Tal cosa no es. La verdadera enseñanza bíblica no solo hace una correcta confesión de Cristo, sino que, en segundo lugar, la verdadera enseñanza bíblica conduce a una correcta obediencia a Cristo. ¿Está entendiendo esto?
La verdadera enseñanza bíblica conduce a una correcta obediencia a Cristo. Note usted ahora lo que dicen los versículos 4 al 6. Léalos usted. Ya los leímos acá. En estos textos se nota una vez más el tono del anciano Juan. Allí lo puede notar. Allí está el tono del anciano. ¿Puede verlo? Hijitos. Me encanta el tono de Juan. Tiene experiencia. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Puede ver? Ustedes son de Dios. Ustedes son propios de Dios, de lo que está diciendo el anciano apóstol aquí. Dios permanece unido a ustedes y Dios es más poderoso que sus enemigos. ¡Qué aliento tan especial hay aquí! Juan, aquí entonces hace una gran diferencia entre los pastores y maestros que no son o que son del mundo, y los pastores y maestros que son de Dios. Aquí está la diferencia y él la marca. Los maestros y pastores que son del mundo conducen a la iglesia a rechazar una correcta obediencia a Cristo. Ellos rechazan la enseñanza de obediencia fiel a Cristo. Y ellos conducen a la iglesia a que lo haga. El mundo los oye. Ellos hablan para el mundo. Esos falsos maestros, esos falsos pastores son populares porque dicen lo que el mundo quiere oír. El mundo les gustan las cosas populares. Ellos se hacen populares y el mundo los oye. Esos falsos profetas obran de acuerdo al mundo. Ellos no obran de acuerdo a Dios, No se sujetan a la fiel enseñanza de Cristo. En los falsos profetas, el espíritu de Satanás se sabe por su forma de vida. Se sabe por el fruto que tienen ellos. La iglesia de Cristo puede ser movida, puede ser desestabilizada por falsos maestros, por falsos pastores. La iglesia fácilmente, si no está bien parada, puede rechazar la obediencia correcta a Cristo. El otro día supe de un ministro, falso pastor, falso maestro, que llegó siendo un buen maestro y le dieron oportunidad para enseñar. Y él estuvo enseñando en la iglesia. El pastor no tuvo cuidado y lo montó allí. Su enseñanza era incorrecta, pero eso no era todo.
su forma de vida era incorrecta. Terminó enamorando a alguien de la iglesia y terminó acostándose con ese alguien de la iglesia. Pero después de este mismo falso maestro, se descubrió que también tenía otra persona que decía que era un familiar, pero que también era su propia amante. Pero se hacía pasar por pastor, por maestro, que iba por todas partes llevando el mensaje. Sí, un evangelista que decía que circulaba y iba buscando dónde predicar el evangelio, porque siempre decía, podía decir que tenía un mensaje para la iglesia. Esto abunda. Y estas iglesias, no bien paradas doctrinalmente, los dejan subir al púlpito y ellos comienzan a enseñar, pero fíjense allí su enseñanza y la vida de ellos. Oí de otro, y hasta una vez me lo presentaron. Decía que el Señor lo enviaba para trabajar con las prostitutas de la ciudad. Vaya llamado. El Señor lo llamaba a trabajar con las prostitutas. Y este hombre después fue descubierto acostándose con ellas y montándose a un no sé qué para ver un baño que daba enseguida de la casa donde él estaba, a las mujeres que se metían a bañar allí. Miren el mensaje, miren la vida de ellos. Su mensaje es erróneo y su vida también es un desastre, moralmente hablando. Las falsas o populares enseñanzas no conducen a una correcta obediencia a Cristo. Nunca, nunca. Mis amados hermanos, ustedes tienen que mirar siempre, siempre la vida, la enseñanza y la vida de todos los que enseñan. Miren los frutos, miren la enseñanza, qué es lo que dicen, miren sus vidas, si son coherentes. Se hace necesario. Los ministros infieles son populares. Ellos son libertinos. Y así es su mensaje. Populares y libertinos. Ellos son ministros del diablo. Ellos no son ministros de Dios. La enseñanza de un maestro o pastor, por buena que parezca, si no tiene un mensaje fiel de Cristo, si no viene de Dios, la enseñanza entonces es popular, es libertina, ajena a la ortodoxia reformada, no viene de Dios y tampoco sus ministros, y por lo tanto de ninguna manera han de ser recibida. Normalmente ellos no hablan del pecado, no hablan del arrepentimiento, no hablan de una obediencia correcta a Cristo. Ellos alegran los oídos de los impíos. Ellos les gusta con sus predicaciones tocarle a los impíos buenas canciones motivacionales. Les hacen fiestas motivacionales a través de sus falsas enseñanzas. Y los impíos nunca reconocen entonces la necesidad de arrepentimiento, de conversión, de obediencia, de arrepentimiento verdadero a Cristo.
ellos quieren seguir su vida normal. Solo que una vez a la semana o cuántas veces a la semana, pues allí están religiosamente escuchando algo. Entonces, mis amados hermanos, los maestros y pastores que son del mundo conducen a la iglesia a rechazar una correcta obediencia a Cristo. Los maestros y pastores que son de Dios conducen a la iglesia a una correcta obediencia a Cristo. Mire la diferencia. Mientras los unos conducen a la iglesia a una incorrecta obediencia, los que son de Dios siempre van a conducir la iglesia a una correcta obediencia a Cristo. Ellos se adhieren a la enseñanza de Cristo y a la enseñanza de los apóstoles. Ellos obedecen a Cristo. Mira una vez más el versículo 6. Los apóstoles eran de Dios y hablaban como hombres enviados de Dios. El Espíritu de Dios estaba con ellos. Y ellos obraban de acuerdo a la dirección del Espíritu de Dios. Los apóstoles eran de Dios y recibieron la enseñanza revelada que pertenecía a Dios. Los verdaderos maestros y profetas se adhieren siempre a la enseñanza apostólica. Siempre son fieles a la enseñanza apostólica y la obedecen. Y en esa enseñanza fiel, ellos siempre están hablando del pecado, están hablando del arrepentimiento, están hablando de obediencia a Dios. Ellos están conduciendo a la iglesia a que sea fiel a Cristo. Ellos están denunciando el pecado. Ellos, inclusive se les puede llamar los aguafiesta, popularmente hablando. Ellos son unos acusadores. Ellos acusan con la verdad de Dios el pecado, al pecador. Y le están diciendo que se arrepientan y que se conviertan y que honren al Señor. El teólogo del primer siglo, Ireneo, dijo: la mentira no tiene poder alguno. El poder en la mentira está en la verdad que contiene. Interesante. Mis amados hermanos, una verdadera enseñanza bíblica debe conducirte a una correcta obediencia a Cristo. Siempre tiene que pasar esto. Siempre, siempre. Toda la enseñanza de un hombre de Dios conduce a los oyentes a una obediencia a Cristo. Toda enseñanza correcta habla del pecado, del arrepentimiento, de la obediencia al Señor, de la consagración, de la santidad, de la búsqueda de Dios. Siempre, siempre. Tú puedes conocer a un pastor, a un maestro correcto, porque te conduce a una obediencia correcta a Cristo. Por eso tú lo puedes conocer. Pero puedes conocer a un falso maestro porque te conduce a una desobediencia a Cristo. No te lleva a obedecer fielmente a Cristo. Ninguno de estos falsos maestros enseña fielmente a Cristo.
Y por lo tanto, no pueden conducir a nadie a una correcta obediencia a Cristo. Nadie plagado de herejías puede obedecer correctamente a Cristo. Y estos falsos profetas, ellos hacen esto. Y por lo tanto sus seguidores no son conducidos a una correcta obediencia a Cristo. Y ya sabemos qué espíritu tienen estos falsos profetas. Ellos tienen el espíritu del mundo, tienen el espíritu de Satanás. Ellos son servidores de Satanás. Ellos andan sirviéndole a Satanás, pero se hacen pasar como servidores de Dios. Pero no lo son. No lo son. Así se vistan como servidores de Dios. Así hablen como servidores de Dios. No lo son. Porque su mensaje no contiene una correcta confesión de Cristo y no conduce a una obediencia correcta de Jesucristo. No lo son. Y la iglesia tiene que ser capaz de distinguir entre un mensajero que viene de Dios y uno que viene del mundo. Amén. Permíteme entonces ir concluyendo en esta mañana diciendo lo siguiente. Hemos visto que una verdadera enseñanza bíblica hace una correcta confesión de Cristo y conduce a una correcta obediencia a Cristo. Estos son dos aspectos fundamentales al cual deben quedar grabados en tu corazón y debes seguir fielmente. Ahora, esto suena bonito para nosotros, pero no lo es tanto si no es encarnado. Lo que acabo de decir implica una confesión correcta de Cristo y una obediencia correcta a Cristo. Para que sea real, el creyente, implica para el creyente conocer la doctrina de Cristo. Implica para el creyente conocer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Implica para el creyente estudiar teología, y no teología humanista. Estudiar teología bíblica, teología ortodoxa, teología conservadora, teología reformada. El creyente debe profundizar en la confesión de fe. No simplemente en una declaración de fe, debe profundizar en la confesión de fe. En este caso, los bautistas, tenemos una confesión de fe, una de las más estudiadas, más enseñadas y más fieles a la palabra. Claro, no es la única. No es la única. La confesión de fe de Westminster es una buena confesión, puede ayudar. Es una confesión presbiteriana. En cuanto a su escatología somos diferentes. En su eclesiología somos diferentes, pero en lo demás
coincidimos. Es muy buena. Debemos formarnos. Debemos formarnos. Amén. Si no es así, de seguro podemos caer en la hipocresía. Podemos caer en el error. Podemos dejar de seguir verdaderamente la correcta enseñanza de Cristo. Mis amados hermanos, el llamado en esta mañana es siempre a seguir una confesión correcta de Cristo y seguir una obediencia correcta a Cristo. Ahora te voy a decir a ti que no has creído en Jesucristo. Tú ni puedes tener una confesión correcta de Cristo, ni puedes seguir una obediencia correcta a Cristo. Para que esto sea posible, primero Dios tiene que obrar en ti. Segundo, tú tienes que realmente creer en Jesucristo. Claramente dijo él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Claramente dice su palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Tú tienes que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y tú tienes que arrepentirte de tu pecado. Abandonar tu pecado. Apartarte de tu pecado. Y seguir a Cristo en obediencia. Y solo así tú podrás, a la luz de la enseñanza de las Escrituras, tener una confesión correcta de Cristo y ser conducida a una obediencia correcta a Cristo. Así que si no has creído en Jesucristo, cree en Él y síguele en obediencia y fe. Amén. Vamos a terminar esta mañana invitando al pastor Edgar que nos despida en oración. Y entonces le dirá usted a su hermano que el Señor le bendiga. Nos vemos el miércoles.